El título de la entrega del día de hoy se llama De piedras a perlas. Repito, de piedras a perlas. Hermanos, después de una hermosa tercera temporada de Fiestas Santas que terminamos en el mes de octubre, nos encontramos nuevamente comenzando el año espiritual. Solo nos faltan más o menos 120 días para la siguiente Fiestas Santas, que son la Pascua y Panes sin Levadura. Fecha que Dios nos manda a recordar en su maravilloso plan. Todos los años es el mismo calendario. Y una y otra vez Dios nos recuerda sus fiestas santas. Así como nos recuerda el sábado semanal. Todas las semanas. Es increíble cómo nosotros los seres humanos, con las habilidades que Dios nos dio con el espíritu del hombre, podemos recordar muchas cosas, como por ejemplo las tablas de multiplicar que aprendimos cuando éramos pequeños. ¿Recuerda usted cuando aprendió a decir o cuando se supo la dirección de su casa y le preguntaron esa primera vez en dónde vivía y usted la dijo como lorito? ¿Recuerda sus primeros amigos que hizo maldades cuando chico? Al menos en mi caso. ¿Recuerda sus primeros años en el colegio? Ahí sí que éramos malos. Éramos puros varones. En fin, un sinnúmero de situaciones que sin querer queriendo se nos vienen a la mente cuando hablamos de recordar. Pero hay una de ellas, ordenada por Dios, que a veces nos cuesta mucho recordar. Nosotros que nos decimos seguir la ley de Dios, la pasamos por alto. Éxodo 20, si bien es cierto que los 10 mandamientos son 10 mandamientos y no 10 sugerencias, en cada uno de los 9 de ellos se indica categóricamente hacer una acción. Esto no, esto no, esto no. Incluso en una revista de La Pura Verdad hace mucho tiempo hubo un artículo que se llamaba La Ley de los No, como algo negativo. Pero después uno iba leyendo el artículo y se daba cuenta que todos esos no eran solamente para nuestro bien. Pero hay uno de esos no que no lo recordamos. Quizás por mi cabeza de pollo que tengo o porque sabiendo hacer lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Éxodo 20, del 8 al 11. Vamos a leer. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para el Eterno. No hagas en él obra alguna, tú, tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ni a tu extranjero que está dentro de lo que está a cargo tuyo, de lo que tú tienes.
Por ejemplo, un trabajo. Gracias a Dios, en el taller no trabajamos los días santos porque no se puede. Porque en el taller nosotros creemos en Dios y no se puede hacer. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Por eso no podemos trabajar, porque ese día es santo. No por otra cosa, no porque a Dios se le ocurra que no. Ese día es santo. Y por eso estamos en este lugar, recordando y obedeciendo uno de los mandamientos que nos fueron entregados por el dueño de todo lo que vemos. Y semana tras semana nos detenemos a contemplar y ver las maravillas de Dios. Semana tras semana se irá formando en nosotros ese carácter espiritual que Dios quiere que tengamos, como unas verdaderas perlas para su reino. Y ahora vamos a entrar a bucear directamente en el título de esta entrega. Nos vamos a tirar un piquero y vamos a ver de piedras a perlas. Y hablaremos precisamente de las perlas. Y más específicamente de las perlas cultivadas, cuya fabricación comenzaron a finales del siglo XIX en Japón, y gracias a ello las perlas cultivadas fueron conocidas en todo el mundo. Debemos aclarar también, antes de seguir, que también en los mares del mundo se producen perlas naturales, no cultivadas, perlas naturales, perlas que nacen solas, y son muy raras encontrarlas en alguna ostra. Al final le daremos 2 líneas a estas perlas naturales. Una de las perlas cultivadas más famosas son las perlas producidas en el Mar del Sur, más conocida como perlas australianas. Son perlas cultivadas cuyo tiempo de producción puede tardar de 3 a 9 años. Un collar de perlas cultivadas australianas se comercializó en la no despreciable suma de 200.000 euros, es decir, unos 205 millones de pesos chilenos. Para que lo podamos poner en un contexto, más o menos podemos comprarnos en este sector, en esta comuna, unos 3 departamentos pequeños. Eso vale un collar. En cualquier parte del mundo es mucho dinero para un collar de perlas. Continuemos. ¿Qué es una perla cultivada? ¿Cómo se produce? Las perlas se pueden cultivar tanto en aguas saladas o en agua dulce. Y esto se inicia, aquí viene la magia, y esto se inicia insertando, es decir, poniendo un pequeño trozo en forma de bolita, hecho con el mismo caparazón de la ostra en el interior de esta.
es una operación hecha por expertos y con mucho cuidado para que el molusco no sufra estrés o sencillamente pueda morir. Es decir, esto se me ocurrió ahora, ¿no? Aquí hay una ostra, ¿cierto? Los maestros le abren con una pinza, abren la ostra, toman una pequeña bolita hecha con el mismo caparazón de la ostra y se la introducen en medio de su cuerpo y cierran. Si se tiene éxito, este proceso induce al animal a formar una perla. Es decir, las células de la ostra secretan una proteína color marrón llamada confiolina sobre el pedacito de caparazón que le pusieron en su interior. A esto le sigue una secreción de numerosas capas de nácar que está compuesto por carbonato de calcio encima de ese trozo que le pusieron ahí. Y se va formando una capa encima de otra, como una cebolla. Y así, poco a poco, capa a capa, los fabricantes de perlas esperan pacientemente su crecimiento entre 6 meses y 3 años. Al final de este periodo, si las capas se superponen perfectamente, ojo, perfectamente, se obtiene unas perlas cultivadas perfectas que son comercializadas en todo el mundo a un muy buen precio. Hermanos, después de esta pequeña y pobre explicación en donde vemos cómo se hacen las perlas cultivadas, es imposible no pensar en la transformación que sufre nuestras vidas al llegar al conocimiento de la verdad. Cada uno de nosotros, al llegar a la iglesia, con diferentes creencias, unos evangélicos, otros católicos, unos ateos y 1000 creencias más, sobre todo en los tiempos en que vivimos ahora, que muy bien descritos por Pablo en 2 de Timoteo 3, 2 y 4. Por favor, leamos ahí. 2 de Timoteo 3, versos 2 a 4. Dice: porque habrán hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Sigue, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Conocemos gente con esas características? Claro que sí. Y cada día el comportamiento del ser humano será peor. Seguirá buscando respuestas a sus interrogantes en sí mismo, sin siquiera tener la idea de mirar a los cielos, que sin duda desde ahí vendría, como decía el rey David, su socorro, en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes,
¿de dónde vendrá mi socorro? El hombre día a día en una arena movediza se mueve un poco y más se hunde. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué relación tienen las perlas cultivadas con usted y conmigo? Recordemos que para conseguir una perla cultivada se debe abrir una ostra e introducirle un cuerpo extraño al interior de esta para que se vaya cubriendo con esas capas de nácar hasta formar una perla. Lo mismo que pasó con nosotros, pues hermano, lo mismo. Al llegar a la iglesia, lejos del conocimiento de Dios, muy lejos de lo que podemos llegar a ser, el día del bautismo fuimos tomados por las manos poderosas, delicadas y amorosas de este perlicurtor llamado Dios, y nos fue injertado un cuerpo extraño en nosotros. En nuestras vidas Dios colocó, por decirlo de alguna manera, un trozo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la porción, hermano, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Al momento del bautismo y de la imposición de mano, Dios mismo, como dijimos, abrió nuestro corazón e injertó el Espíritu Santo en nosotros y cerró la herida. Desde ese día en adelante comenzamos paso a paso con todo lo que vivimos en este camino, hermanos, a poner esas capas de nácar una a una, comenzando a fabricar figurativamente esa perla cultivada que debemos llegar a ser. Día a día, paso a paso, como le sucedió al apóstol Pablo. ¿Lo recuerdan? El apóstol Pablo puede ser uno de nosotros. Si bien es cierto, no queríamos, antes de llegar a la iglesia, matar a nadie, y no creo que hoy día tampoco sea el objetivo, Pablo tenía muchas actitudes que herían y dañaban a nuestros semejantes. Leamos quién era Pablo antes de recibir esas arras de la herencia gloriosa, antes de recibir esa pequeña porción del Espíritu Santo, antes de ser, ojo, una ostra común y ahora tener la base dentro de él para ser una perla hermosa. Hechos 9, del 1 al 2. Este era Pablo, hermanos, ahora que nosotros nos hablamos muchas cartas del Nuevo Testamento, están firmadas por él, pero este era Pablo. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letra para Damasco, a las sinagogas, para que, si hallase algún hombre o mujer de esta secta,
lo trajere a Jerusalén. La historia la conocemos. En el camino a Damasco, un resplandor de luz cayó sobre él, derribándolo a tierra, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, hombre poderoso, valiente, seguro de sí mismo, nadie le daba órdenes a él y él ordenaba todo, respondió: ¿Quién eres, Señor? En forma humilde. Lo derribaron. ¿Quién eres, Señor? La respuesta a esa interrogante fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando leí esta frase, uno las lee de repente la Biblia y las pasa por alto, no va más allá. ¿Qué significa eso? Dar coces contra el aguijón. Yo no lo tenía claro. Y se refiere a quien porfía contra la razón o a un poder mayor a quien trata de resistir, a una fuerza a la que no se puede vencer. Eso es dar coces contra el aguijón. Es como pelear con una pared. Eso iba a ser Pablo, le dijo Jesucristo. Por ejemplo, Salvador, mi nieto, que está en Puerto Montt, si tuviese que pelear conmigo, ¿le podríamos decir ese ejemplo? Salvador, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A tu abuelo no le puedes ganar, aunque ahora, así como estoy, capaz que me gane. Eso le dijo Jesús a Saulo: no creas que con el poder que tienes me harás daño. Yo soy más poderoso que tú. Cerramos el paréntesis. Eso es dar coces contra el aguijón. A lo que Saulo contestó: ¿qué quieres que haga? La misma respuesta, hermanos, que dimos cada uno de nosotros al conocer la verdad de Dios, al bautizarnos y al recibir esa pequeña porción del Espíritu Santo, al comprometernos con Dios. ¿Qué quieres que haga?, respondimos humildemente. Y desde ese día en adelante, el Espíritu Santo que llevamos dentro comienza su crecimiento. Capa a capa se va desarrollando en nosotros esa secreta perla para Dios. Y Dios comienza su trabajo de cultivo, su trabajo de perlicultor. Hermanos, en las granjas de perlas, periódicamente los perlicultores toman sus barcos, porque estas granjas se encuentran en el mar o en algunos lagos, tremendos espacios. Y estos hombres toman sus barcos y recorren los sectores donde están los racimos de perlas. Sacan del agua cada racimo de ostras para revisarlas, para limpiarlas, sacarle los moluscos que se les pegan, sacarle las algas y cualquier elemento ajeno que impida el buen desarrollo de la perla. No se trata, hermanos, de implantar
un grano de nácar dentro de las ostras y dejarlas ahí a la buena de Dios, como diríamos. Y chao, y si te he visto no me acuerdo, y vuelvo 3 años más y saco la ostra y la perla. No. Es una labor de mucho trabajo. No se trata de una perla natural. ¿Se acuerdan que hablamos al principio? Que crecen naturalmente y de la cual aún no vamos a hablar. Como dijimos, las perlas cultivadas requieren de mucho trabajo para su desarrollo, para llegar a ser valoradas y hermosas. Al igual que nosotros, desde la llegada e injertados en este olivo espiritual, esperamos las promesas de Dios. ¿Y cuáles, hermanos, si nosotros fuéramos una perla? ¿Cuáles son las formas de poner capa a capa este nácar espiritual para nuestro crecimiento? Hechos 14 nos da la respuesta. Sin duda que cada uno de nosotros sabemos y tenemos muy claro que al retorno de Jesucristo debemos estar haciendo la voluntad de Dios. Debemos, como dice la Escritura en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que es el día pleno. Va de aumento en aumento, es decir, capa a capa, como la perla llegará un día a ser perfecta y venderse a un muy buen precio. Volvamos a Hechos 14 y la pregunta era la siguiente, ¿cierto? ¿Cómo es el proceso para perfeccionarnos en este camino, para crecer y crecer bien redonditos? ¿Será cosa que nos bauticemos y chao, y a esperar? ¿Crecemos automáticamente? Como dicen algunas religiones, algunos dicen por ahí, salvo, siempre salvo, no importa lo que haga, me porte bien o me porte mal. ¿Has escuchado eso? Hermanos, la verdad de Dios, la palabra de Dios revelada a nosotros, nos dice lo siguiente en Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Repetimos, ocupaos en vuestra salvación, es decir, limpiémonos de las impurezas que se nos pegan, limpiémonos de las algas y limpiémonos de cualquier elemento que impida nuestro crecimiento. Y crecer, hermanos, es mucho más allá que venir a los servicios. El venir los sábados es solo para cargar batería, nada más. Para llenar el estanque de esa gasolina espiritual para seguir en la lucha. Ahora sí, en Hechos 14, el apóstol Pablo, por muy duro que nos parezca, nos indica cómo podemos llegar a recibir las promesas de la vida eterna, cómo se crece, cómo se nos van poniendo esas capas de nácar. Esas promesas que vamos a recibir, ¿cierto?, cuando Dios puso dentro de usted y de mí esa pequeña porción del Espíritu Santo. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles,
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estoy seguro que no nos gustaría leer estas palabras. ¿A quién le gusta sufrir? ¿Quién quiere sufrir? Quisiéramos la ley del mínimo esfuerzo. Hago poco y recibo mucho. Pongo 10 y recibo 1000. Fácil ser un cristiano, que a nadie le gusta recorrer el camino. Leamos nuevamente Hechos 14:22. Y ojo, estas palabras fueron escritas por Pablo, como lo dije delante, que sí tenía experiencia en sufrimiento, en dar batallas, sí tenía experiencias en poner capa a capa esa proteína marrón llamada confiolina, como hacen las ostras al fabricar la perla. Solo un botón de los sufrimientos de Pablo y cómo él, capa a capa, fue haciendo más grande esa perla que tenía en su interior. 2 de Corintios 11, 25 y 27. Este es un botón de lo que él tuvo que pasar, para que luego de leerlo pensemos si en verdad hemos pasado algo grave en este camino. Leamos. 2 de Corintios 11, 25, 27. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Así Pablo se fue convirtiendo en una perla hermosa. Paso a paso, Pablo se fue convirtiendo de una piedra a una perla, capa a capa, lucha tras lucha, y por qué no decirlo también, victoria tras victoria. Si no, toda la vida estar abajo. Algún día le hemos ganado al diablo, al enemigo. También eso cuenta. Pregunta, ¿queremos ser una perla reluciente, maravillosa, hermosa, que el Dios eterno de los cielos se sienta orgulloso de nosotros? Ese es el camino. No es fácil, pero es el único camino que nos lleva a convertirnos de piedras a perlas. Pero mi naturaleza diabólica me tira y quiere sacarme todos los días de este camino, todos los días. Hago exactamente lo que decía una canción de esa artista brasileña unos años atrás, que cantaba un pasito para adelante y un pasito para atrás. Y así nos vamos. Un pasito para adelante, otro pasito para atrás. Qué vergüenza, hermanos. Miserable de mí, como decía el apóstol. No tomo en serio este camino. No tomo en serio la única oportunidad que tengo para entrar a la vida eterna. Recordemos que esta es una guerra, es una batalla, una pelea constante, diaria. Es una pelea de toda la vida si queremos pasar de piedras a perlas.
Hermanos, ya queda poco, espero no haberme alargado mucho. Y vamos a hablarle 2 palabras de las perlas naturales. Ya lo amenacé tanto que tengo que hacerlo. Al contrario de lo que yo pensaba, e inocentemente creí que las perlas naturales eran mucho más apetecibles que las perlas cultivadas. Perlas naturales que no ha intervenido la mano del hombre, porque siempre hemos escuchado que cuando el hombre mete la mano, hasta ahí que llegó el asunto. Se pierde todo lo maravilloso, todo lo lindo, hasta ahí el hombre puso la mano ahí y listo. Como dice Marcelo. Ahí muere todo. Pero me llevé una gran sorpresa. En primer lugar, las perlas naturales, para que lleguen a ser aceptables, se necesitan hasta 6 o 9 años. No se comienzan, hermanos, a desarrollar con un núcleo redondito, como le ponen a las perlas cultivadas, sino, ojo a la historia, esto es interesante, cualquier órgano externo puede entrar a la ostra cuando se mueven y respiran bajo el agua, no sé, puede ser una alga, un pedazo de tierra, lo que sea, y se deposita en la ostra. Y como no es redondo, las capas de nácar comienzan a cubrirlo, y cubren con la figura de lo que les cae adentro. ¿Se entiende, verdad? Esas perlas naturales, si bien es cierto, tienen un valor, no estoy diciendo que no valgan nada y que se mueran, no. Después que son recogidas, porque una en 1000 de ostras tiene una perla natural, deben ser muy trabajadas para darle la forma y así poder usarlas en alguna joya, en algún collar, en algún anillo. Son perlas que nacen solas. Nadie las guía en el proceso de su crecimiento. Nadie las limpia. Nadie las va a ver, nadie le saca los moluscos que se le pegan encima a la ostra que le van quitando vida. Y a veces nosotros nos comportamos como perlas naturales. ¿Ha escuchado la expresión usted? No es necesario que yo asista a los servicios los sábados, especialmente después de la pandemia. Tengo un contacto directo con Dios, yo y Dios. Pongo mi televisor ahí, todavía no me levanto, pero pongo el televisor y veo los servicios. Dios me ha revelado cosas increíbles que la iglesia no tiene ni idea. No, ¿para qué voy a ir los sábados? Si ya no es necesario. Y así, hermanos, nos comenzamos a formar como perlas naturales. Sin brillo, sin valor, sin forma. En 2 de Pedro 3:18 nos da una pista para no crecer como esas perlas naturales, hermanos. Dice lo siguiente. 2 de Pedro 3:18, ya que... Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Pero como somos tan porfiados, hermanos, comenzamos a crecer en cosas que nosotros creímos que eso nos hace crecer. Comenzamos a crecer sabiendo el verdadero nombre de Dios. Yo he crecido porque ahora sé cómo se llama Dios. Comenzamos a crecer sabiendo el año que va a venir Jesucristo.
el 2028, lo firmo. Con cómo están pasando todos estos acontecimientos, pues. Mira Israel, y siempre nos dicen, mira Israel, mira Estados Unidos, mira Rusia. Y ya, sabe la persona cuándo va a venir Jesucristo. Comenzamos a creer en el conocimiento de los ovnis. ¿Has escuchado eso? Comenzamos a crecer y comenzamos a crecer solos. Y esa perla que debía ser cultivada por Dios comienza a crecer deforme y llena de conocimiento del enemigo. Para resumir el crecimiento de estas perlas naturales, vamos a leer, hermanos, en la Biblia, Romanos 1, 23 y 27, para resumir ese crecimiento, para que cada uno de nosotros no se trague todo lo que escucha, ni lo que ve en el YouTube o en Internet, no. Vamos a la palabra, a la Biblia, como decía don Héctor en la oración. Nosotros esperamos que Dios dirija este culto, que ustedes y yo aprendamos de la Biblia, no de otra cosa. Dice estos versos, es duro, hermano, pero a Dios lo que es de Dios está en la Biblia. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contranaturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida por su extravío. Hermanos, quizás nosotros digamos, pero no estamos en esa categoría. No hemos hecho cosas tan malas, ¿cierto? Lo podemos pensar. Pero abrirle la mente a esas voces nos hace tan culpables como cualquier ser humano que no le cree a Dios. Punto. No hay otra alternativa, no hay A, B o C, no, es solo una. Si usted le empieza a hacer caso a esas voces, es culpable de todo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ya para ir terminando, una pregunta. ¿Qué clase de perlas queremos ser? ¿Naturales? ¿Que nadie las cría? ¿Nacen deformes, sin brillo, aisladas y solas? ¿O queremos ser perlas cultivadas, las que mediante la operación que hace Dios en nuestro corazón, injertando su Espíritu Santo, comenzamos a crecer? A veces llenos de problemas, y esto no es fácil, llenos de dificultades en el camino y peleando contra muchos enemigos. Pero cada una de esas batallas es una capa más del carácter de Dios en nosotros, que va formando una perla grande, hermosa y llena de vida. Así es, la única forma que pasaremos, como dice el título de esta entrega, de piedras a perlas. Y cuando seamos esas perlas cultivadas por Dios, cuando tengamos brillos, lindos colores, una circunferencia perfecta y estemos listos para la cosecha,
Solo ahí podremos escuchar las palabras de Mateo 25-23. Su Señor le dijo: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero eso solo ocurrirá cuando pasemos de piedras a perlas. Buenas tardes, hermanos, y que Dios nos bendiga.